¿Qué tal, amigos de OK Diario? Estamos en Paraguay, estamos en Asunción, donde Foro Madrid ha elegido como ciudad, como sede de su nuevo encuentro, un encuentro que ya es una marca registrada para todos aquellos líderes de Hispanoamérica que luchan contra el socialismo, que luchan contra la ideología woke, que luchan contra una forma de imponer cierta forma de pensar totalitaria en nuestro continente. Y Foro Madrid lleva años haciendo una tarea encomiable, juntando, aunando a todos esos líderes para que su voz se escuche cada vez más alto y más claro. Y el responsable, la culpa de todo eso la tiene este señor que está conmigo, que es Jorge Martín Frías, que es el director de la Fundación Disenso, que lleva años trabajando él y su equipo, el director de Foro Madrid, Eduardo Kader, formando esa telaraña de complicidad, de unidad ante la fuerza, a veces creemos que imparable, pero el surgimiento de algunos líderes nos ha dado muchas esperanzas y nos ha demostrado que de imparable es nada, que la batalla de las ideas se puede ganar y se está ganando. Y hoy en Asunción se ha ganado una gran batalla y por eso le agradezco a Jorge Martín Frías que nos reciba, que nos atienda unos minutos aquí en la sede del Centro de Convenciones donde se han realizado las ponencias. Jorge, enhorabuena por el éxito. Ayer 2.500 personas, prácticamente el aforo estaba a reventar para escuchar al presidente Santiago Peña, que dio un discurso, incluso para los propios me comentaban y decían, asombroso, no se lo habíamos escuchado nunca. Bueno, primero, muchas gracias, Luis, por estar ahí con nosotros, por acompañarnos, también por toda la labor que hacéis de ir peleando y contando la verdad. Bueno, estamos muy contentos. Ayer el inicio fue un éxito, más de 2.500 personas. Hubo gente que se quedó incluso fuera, había más de 2.500 personas. Los 3 discursos fueron excepcionales, el de Santiago Peña, el de Santiago Abascal, también el de Raúl Latorre. Y efectivamente hay mucha gente que le encantó el discurso de Santiago Peña y bueno, yo creo que ese es el efecto un poco Foro Madrid, ¿no? que ayuda a elevar todavía más los discursos, aunque también Santiago Peña ha tenido discursos parecidos y la verdad que es un líder con unos principios firmes. Su gobierno es un gobierno, en nuestra opinión, que está haciendo las cosas muy bien, tiene una política fiscal muy buena, que genera, que atrae inversión, tiene unas políticas también que protegen a la familia, que protegen a la infancia, que defiende su soberanía. Ya sabéis que la propia Unión Europea, la Comisión Europea, trató les ofrecía ayuda económica, pero iba condicionada si asumía la ideología de género. Exacto. Y este país, con el gobierno de Santiago Peña, dijo no. Entonces, en ese sentido, la que estamos muy, muy contentos, porque aparte es la primera vez también que estamos en Asunción, que estamos en Paraguay, un país que además hemos elegido por esas políticas, pero también por la estabilidad que ha tenido este país siempre y porque además es un oasis, ha sido un oasis siempre en la región frente al socialismo que siempre ha estado imperando a sus anchas y que siempre ha intentado tomar este país y que no lo ha conseguido. Efectivamente, hoy Paraguay es un bastión de las ideas, en defensa de las ideas de la libertad. Cuéntame en el trato, tú que has podido hablar con Peña, con su equipo, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Qué diferencias notas, por ejemplo, entre un líder como Santiago Peña y una figura como Javier Milei? Bueno, son liderazgos distintos, igual que incluso el de Santiago Abascal, el de todo líder tiene unas cualidades distintas. Y de hecho, ahora sin embargo vemos en muchos países que hay distintos aspirantes a líderes que tratan de emular a Javier Milei o a Santiago Abascal o a un propio Santiago Peña y que fracasan, porque cada líder es único e irrepetible y cuando uno intenta emular acaba haciendo el ridículo, ¿no? Pero bueno, son caracteres distintos, pero también porque su propio ecosistema, los propios contextos a los que se han enfrentado son radicalmente distintos. O sea, Santiago Peña, cuando asume el poder, la presidencia, viene de un gobierno de su mismo partido. Javier Milei, a lo que se enfrenta,
es a una nación, por un lado, que tiene la última oportunidad de sobrevivir, literalmente, a un fango de corrupción, ya solo comparable con el de España, Sí. aunque visto lo que sufrimos en España, el de Argentina me parece por lo menos más sofisticado, sin querer esculparlo. Bueno, hay una diferencia de momento, que es que en Argentina a Cristina Kirchner se la ha condenado por corrupción. A Cristina Kirchner se la ha condenado por corrupción, se la ha inhabilitado. Y claro, Javier Milei se enfrentó, por un lado, al kirchnerismo, al peronismo, a las fuerzas denominadas de centro-derecha, que en el fondo lo que eran colaboradores necesarios del kirchnerismo. Porque en el fondo, cuando estuvieron gobernando, lo que hacían era mantener sus políticas, pero un poquito más saneadas. Y Javier Milei se enfrentó a eso y claro, para eso hace falta un liderazgo, incluso una fuerza psicológica muy sui generis. Por tanto, no son comparables, o sea, son liderazgos muy distintos. Javier Milei está metiendo en un electroshock a un país que había olvidado sus dirigentes, para empezar, lo que era la decencia, lo que era la responsabilidad del gasto del dinero público. Javier Milei llega diciendo no hay plata y acomete unas medidas que demuestran el valor, el patriotismo y un carácter muy indefinido. Santiago Peña es un liderazgo también muy bueno, muy firme, pero es radicalmente distinto porque, insisto, el Paraguay tiene, por ejemplo, una ley que prohíbe, marca un límite de déficit. Eso es algo que nosotros nos encantaría tener en Europa, cuando Europa además va por la senda contraria. En Alemania, una de las barbaridades que han hecho en esa reforma constitucional express, que además fue una patada a la democracia, porque fue el Parlamento saliente, es decir, el Parlamento que ya nos representaba, hizo una reforma constitucional para poder endeudarse a lo bestia. Entonces, claro, este es un país que en ese sentido tiene unas cosas que deberíamos emular, y el liderazgo de Santiago Peña es un liderazgo además que a mí me gusta mucho porque, como vimos en el discurso, es un discurso firme, con la mayor de las dulzuras, por decirlo de algún modo. Y Javier Milei es, como ayer dijimos, es el libertador del socialismo en la región y es un líder fantástico. Pero bueno, es que nosotros ya sabes que le queremos mucho, por tanto, son liderazgos a tener presentes, pero nunca emular, porque insisto que toda emulación conduce al fracaso, porque Javier Milei solo hay uno, Santiago Peña solo hay uno y Santiago Abascal solo hay uno. Pero en todo caso, Jorge... Aunque Núñez Feijóo le copie frases a Santiago Abascal. Bueno, en todo caso, cuando empieza Foro Madrid, ¿quién hubiera dicho que íbamos a ver emerger a estos líderes, a Peña, a Noboa, a Milei, Trump en Estados Unidos, contra viento y marea, contra aparatos mediáticos mastodónticos, con toda la opinión publicada, más que pública, en contra? Y sin embargo, se hacen con el poder, ganan de forma aplastante y democrática, con toda la legitimidad. Y eso demuestra que al final lo que va sembrando Foro Madrid va teniendo frutos, ¿no? Sí, eso lo que demuestra es, primero, que hay que tener esperanza. Segundo, que hay que creer en la fuerza de las ideas. Y tercero, que hay que dedicar esfuerzo y tiempo a los proyectos. No tanto a los titulares que uno pueda generar de un día para otro en un medio de comunicación o en una rueda de prensa, sino que para construir un proyecto hay que dedicarle tiempo, ser perseverantes, tener paciencia. Entre medias también, obviamente, nos hemos llevado las manos a la cabeza. También estos años vimos cómo ganó Petro, ¿verdad? Como vuelve Lula. Cómo vuelve Lula, cómo Colombia vuelve a la época ahora mismo pre-Uribe. O sea, porque ahora mismo hemos visto... Asesinatos, atentados, coches bombas. Eso no se veía desde los tiempos anteriores a Uribe. Uribe fue el que acabó con eso a través de las políticas de seguridad democrática y volvió a poner el orden y la ley. Pero en cualquier caso... Esta batalla no está ganada. Todavía no está ganada, queda mucho por hacer, pero evidentemente, si nos retrotraemos atrás, lo que está pasando en Iberoamérica, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, nos llena de esperanza. Y sobre todo, una cosa que nos debe, yo creo, de cuando vengan momentos mal dados, que vendrán, es
tener fe en que las personas, los ciudadanos, nuestros compatriotas, les queda mucho más sentido común del que a veces los políticos creen, porque como tú acabas de señalar, todas estas líderes, todas estas fuerzas han nacido y han alcanzado el poder a pesar del establishment mediático, del establishment político y del establishment financiero. A veces sin dinero para poner un anuncio en la calle. Efectivamente. Y así todos ganan. Y sin contar con el respaldo de los medios del establishment. Por tanto, eso debe llevarnos a tener cierto optimismo. Pero, evidentemente, insisto, esto demuestra lo importante de primero tener ideas, tenerlas. Segundo, profundizar en ellas. Y tercero, trabajar alianzas en torno a esas ideas, que además no tienen que ser esas alianzas no tienen por qué ser alianzas programáticas al 100%, que estés de acuerdo al 100%. Foro Madrid sobre todo es una alianza contra el socialismo, en la cual sobre todo tenemos claro cuál es el enemigo y cuáles son las consecuencias. No tenemos por qué estar de acuerdo en el 100% de las políticas, por más cada país es distinto. Y ese es uno de los éxitos, creo yo, y esa es una de las grandes cosas que sobre todo yo personalmente valoro mucho del liderazgo de Santiago Abascal, porque, y es una de las grandes diferencias de Vox, perdona que haga, porque Vox es el único partido que tiene un proyecto nacional, y porque tiene un proyecto nacional va trabajando relaciones internacionales y va mirando qué pasa en el mapa y dedica esfuerzos a eso. Bueno, en todo caso, es verdad que en Hispanoamérica esta red de alianzas que se ha venido construyendo en los últimos años está ahí y está dando frutos. Eso es innegable. El éxito que ha tenido este foro así lo acredita. Pero también hay motivos para cierta preocupación. ¿Cómo estáis viendo desde Disenso, en este caso, las políticas de Trump, los bandazos que está dando Trump en materia de guerra comercial, en materia de aranceles? Eso no estaba en el guión, eso está desilusionando a mucha gente, está decepcionando ver esa forma de hacer política. ¿Cómo lo estáis viendo? A ver, primero Trump tiene un programa que vino a cumplir. Y luego es verdad que Trump lo que hace en muchos casos es negociar. Y él utiliza digamos, el tablero que tiene y las piezas que tiene para alcanzar un poco los objetivos que él busca, ¿no? Tampoco somos portavoces de la administración Trump. ¿Pero qué opináis? ¿Cómo lo estáis viendo? Pues bueno, yo honestamente, lo de los aranceles... ¿Está cambiando? Porque la verdad que esa forma de hacer política... Donald Trump antes hemos estado hablando de liderazgos. Donald Trump es un liderazgo muy sui generis, pero si bien hay algunas cosas que pueden ser menos comprensibles, aunque todavía no sabemos en qué va a quedar, los aranceles, por ejemplo, la negociación con la Unión Europea todavía no ha cerrado, no sabemos en qué queda. También ha servido para que se vea, por otro lado, la hipocresía propia de la Comisión Europea y determinadas formaciones políticas que se llevan las manos a la cabeza a los aranceles, mientras tanto en Bruselas como en nuestras naciones no han parado de asfixiarnos a través de impuestos, trabas burocráticas, etc. Pero Jorge, hasta el propio Elon Musk se ha desmarcado y no quiere saber nada. Pero ahora se están reconciliando, sin embargo. Por lo que he visto en redes, se están reconciliando. Y luego también hay otras cosas que también son muy meritorias. Por ejemplo, Venezuela. El retirar la licencia de Chevron en Venezuela es una decisión histórica que no se había tomado y luego en este mismo foro vamos a tener a algunos de ellos, pero la propia liberación de los asilados venezolanos en la Embajada de Argentina en Venezuela. Hay un cambio también hacia lo que son las propias... Explica eso para la gente, ¿por qué es tan importante eso? Bueno, pues es tan importante porque Estados Unidos, a través de Chevron, lo que estaba dando financiación al régimen de Maduro. Y también con la administración Biden, a través del acuerdo de Barbados y demás, lo que hizo fue dar oxígeno y más tiempo a Maduro, pero vamos, a Maduro, a Cuba, etcétera. Y sin embargo, con la administración Trump se corta esa licencia, lo que va ahogando al régimen. Y luego un hecho que es de película, algún día me imagino que lo sacarán,
es cómo liberan a esos venezolanos que tuvieron que encontraron otro líder de por medio, Javier Milei, que encontraron su salvaguarda en la embajada de Argentina en Venezuela. Y un gobierno como el de Javier Milei les protegió. En un hecho muy irrepetible. Y luego la administración Trump ayudó en rescatarlos, porque estaban rodeados por las fuerzas del SEBIN y de Maduro. Pues hombre, Trump se le podrá, obviamente, habrá que verlo con más tiempo, se le podrá criticar algunas cosas, otras todavía no sabemos qué ha pasado con los aranceles, porque, insisto, en Europa todavía se están negociando. Pero en temas, sí, pero eso genera mucha incertidumbre. Iberoamérica. Genera mucha incertidumbre a la hora de hacer negocios, a la hora de hacer inversiones. Dar tantos bandazos es una forma de hacer política, algo que, hombre, que lo hiciera Biden, que estaba senil y que no sabía lo que hacía y ni lo que firmaba. Bueno, pero es que hay una cosa que hemos pasado muy por alto, lo cual demuestra otra vez la doble vara de medir de la opinión publicada y los medios de comunicación, que hay un hecho muy grave, no, lo siguiente, que es que no sabemos quién mandaba en el despacho de la potencia más poderosa del mundo. ¿Quién tomaba las decisiones? Bueno, hay un... No lo sabemos. Creo que son un grupo de periodistas, no sé si eran del New York Times o del Washington Post, han hecho una investigación contando que Biden no era. Lo cuentan, Biden no estaba cuentan una vez que ya no está. Exacto. Pero mientras tanto, incluso en la primera administración de Donald Trump, si nos retrotraemos y nos recordamos, se le quería hacer un examen psiquiátrico. Sí. Y al señor Biden, insisto, hay una segunda la legislatura de Biden, hay unos años que no sabemos quién mandaba, o sea, lo cual es una de las mayores cacicadas. Entonces, pero volviendo y sin escaquearme de tu pregunta, entiendo que obviamente se pueda generar cierta incertidumbre, pero creo que también hay que ver las cosas con un poco de perspectiva. También decían, cuando se anunciaron los aranceles, recuerdo a toda la prensa nacional diciendo que esto era la vuelta a la crisis del 29, a Ursula von der Leyen diciendo básicamente que nos iban a faltar comida en las neveras, fruto de Donald Trump y no de las políticas de ella. Entonces, bueno, entiendo eso, pero creo que también hay que ver las cosas con un poco de distancia. Bueno, mientras estamos aquí plácidamente hablando, en España está en llamas con el caso Cerdán, lo que en OK Diario hemos llamado trama PSOE. Ahora estamos conociendo los audios, de los cuales ya habíamos adelantado que había audios en ese informe, grabaciones en las cuales se hablaban de comisiones y de amaños en obra pública. Santiago Abascal ha tenido que irse, iba a cerrar hoy el Foro Madrid y ha tenido que rápidamente volver a España porque lo que está pasando ahí es muy grave. La pregunta es, Jorge Martín Frías Sánchez, ¿aguanta o no aguanta? Aquí, claro, uno para empezar tiene presente lo que siempre dice Santiago Abascal, lo peor de Sánchez está por venir. Y claro, yo es verdad que es la primera vez que empiezo a ver cierta preocupación en el PSOE y en Sánchez, sobre todo por cómo están reaccionando su propio ecosistema mediático. Lo cual tampoco sé si responde a una serie de convicciones éticas o si responde a que el señor Sánchez también trató de asaltar en un momento dado prisa, ¿no? Y ahora le están devolviendo un poco el intento de asalto, que ha sido la política de Sánchez, la de asaltar empresas, instituciones, y en muchos casos de la mano del Partido Popular. Pero yo en este caso, es verdad que yo como español es un bochorno absoluto, cuando uno está aquí en Paraguay o cuando uno habla con amigos de Estados Unidos y de Europa, no dan crédito. Hay que decir que fuera de las charlas, la gente no deja de hablar de España y de preguntarse, llevarse las manos a la cabeza qué es lo que está pasando, ¿no? Claro. O sea, aquí tampoco no se entiende, pero no se entiende primero, cuando se entiende, la mujer imputada, el hermano imputado, el hermano no sabía ni dónde trabajaba, pero tenía un puesto.
prostitutas de por medio, El fiscal general del el Estado. fiscal general del Estado. O sea, fuera nadie entiende qué está pasando en España y eso también debe llevarnos a ser conscientes de que España, para volver a retomar el camino de la seriedad, incluso de la grandeza, si me permiten la expresión, va a requerir de medidas después de Sánchez, que van a tener que revertir todo lo que se ha hecho, porque es el daño que se ha hecho a España a nivel reputacional y el daño que se nos ha hecho a los españoles a través de distintas políticas es gigantesco, y yo desde luego con 45 años que tengo no recuerdo nunca en mi vida algo parecido así. Es verdad que siempre hablan del 93-96, de esos años del felipismo, pero como yo también era más jovencito no tengo un recuerdo de si eso es equiparable. La última, tú eres director de Disenso, pero también eurodiputado. Desde Europa, ¿creéis que la señora von der Leyen va a hacer algún tipo de maniobra, de gesto, de condena de lo que está pasando en España, o seguirá riéndole las gracias a su niño mimado Pedro Sánchez? Yo en la Comisión Europea y de la señora von der Leyen no tengo ningún tipo de fe. Ayer mismo, de hecho, creo que sí, ayer mismo, tanto populares como socialistas la protegían a la señora frente al caso famoso del Fishergate. Y los españoles, además, debemos de caer ya en ese argumento. No hay que esperar nada de Europa. Los españoles lo que tienen que hacer es hacerse cargo de su propio destino, y que lo que no resolvamos los españoles no lo va a hacer Europa. El argumento que era orteguiano de España es el problema, España la solución, es un argumento que más habría que mirarlo desde los propios años que se hizo, y algunos se ven a sorpresa, pero eso no vale. España es la solución, España debe tomar las riendas, España debe resolverse, la señora Ursula von der Leyen es parte del problema, ese pacto entre socialistas y populares da oxígeno a Sánchez y es parte del problema de lo que vivimos los españoles y muchos europeos, y mientras la Comisión y mientras no se rompa ese pacto entre populares y socialistas llega a su fin, Sánchez desde luego no va a tener ningún problema, como no lo ha tenido hasta la fecha con la Comisión Europea. Vamos a dejarlo aquí. Jorge Martín Frías, enhorabuena por este nuevo éxito de Foro Madrid. Esperemos que los años siguientes traigan también más convocatorias masivas como esta, y gracias por atendernos y por contar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por estar aquí, Luis. Gracias.